Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV afirma: nuestra fe en Cristo no es solo de domingos, sino de todos los días. El Papa León XIV agradece al CELAM por sus 70 años de servicio en América Latina. El Papa León XIV recibió en audiencia al cardenal Angelo Becchio, involucrado en un escándalo financiero. El Papa León recibió a futbolistas campeones de Italia y pide calidad moral en el deporte. El Papa León XIV ordenará por primera vez a 11 sacerdotes para la diócesis de Roma. El secretario de Estado del Vaticano afirma: lo que ocurre en Gaza es inaceptable. La Arquidiócesis de Liverpool ora por las víctimas de atropello masivo en desfile. La Arquidiócesis Primada de México alerta que la violencia en México se debe al descuido de la infancia. La paz que todos queremos no se puede alcanzar sin Dios, recuerda obispo mexicano. Nos duele profundamente toda esta sangre. 17,000 personas marcharon por la paz en Cuernavaca, México. Y por último, realizan jubileo interreligioso musical a los pies de la Virgen de Guadalupe en México. Estas y más noticias en El Pulso del Papa, servicios informativos de Ver y Creer. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Pulso del Papa, servicios informativos de Ver y Creer. El día de hoy en las voces les acompañamos Marisa O'Farrill y Miguel Mejía. Y ahora conozcamos el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. El Papa León XIV resaltó que nuestra fe en Cristo no es solo de domingos, sino que debe vivirse todos los días. En un saludo al concluir una misa presidida por el cardenal Peter Turkson el lunes de esta semana, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en el marco de una peregrinación jubilar por la paz en África. La Eucaristía que celebró el cardenal Turkson en la Basílica de San Pedro del Vaticano, con ocasión de la peregrinación de los embajadores africanos acreditados ante la Santa Sede, que llevó por lema la esperanza de la paz en África. El Papa León XIV dirigió un mensaje a los miembros del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, reunidos en Río de Janeiro, en Brasil, con motivo del 70º aniversario de su fundación. En su mensaje, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Santo Padre subrayó el carácter colegial del CELAM, entidad a la que definió como el órgano de contacto, de colaboración y de servicio de las conferencias episcopales de América Latina en la tarea de evangelización. El Papa León XIV también agradeció al CELAM por el servicio de animación misionera que realiza en las tierras latinoamericanas. El Papa León XIV recibió el martes en la audiencia al cardenal Angelo Becchio, el purpurado que en septiembre de 2020 renunció a sus derechos cardenalicios por pedido del Papa Francisco, luego de ser involucrado en un escándalo financiero por el que fue sentenciado en 2023. Hasta el momento no se conocen los detalles de la reunión, que fue anunciada en el boletín oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Papa León XIV recibió en el Vaticano el pasado 27 de mayo a los directivos y jugadores del equipo de fútbol de Nápoles, campeón de Italia. Tras felicitar al equipo por su victoria, el pontífice subrayó que ganar el campeonato es una meta que se alcanza al final de un largo recorrido en el que lo que cuenta no es la hazaña de una sola vez, ni la actuación extraordinaria de un campeón. El campeonato lo gana el equipo. Y cuando digo equipo, me refiero tanto a los jugadores como al entrenador, con todo el cuerpo técnico y también a la sociedad deportiva, explicó a continuación.
El Papa León XIV oficiará el 31 de mayo sus primeras ordenaciones sacerdotales para la diócesis de Roma. Un total de 11 nuevos sacerdotes serán ordenados por el Santo Padre en la misa de las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Además, el jueves 29 se celebró una vigilia de oración en la Basílica Papal de San Juan de Letrán, en la que los futuros sacerdotes compartirían sus testimonios. En esta celebración se rezó por las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada, y también contó con una catequesis a cargo del padre Maurizio Botta. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, reclamó medidas urgentes por parte de la comunidad internacional para frenar la escalada de violencia en la Franja de Gaza e instó a dejar entrar ayuda humanitaria. Lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable. El derecho internacional humanitario debe regir siempre y para todos, declaró el cardenal Parolin en una entrevista a Vatican News. La Arquidiócesis de Liverpool elevó sus oraciones por las víctimas del atropello masivo ocurrido el lunes de esta semana en esa ciudad, en el que 47 personas, entre ellas 4 niños, fueron atropelladas en el desfile de Liverpool FC, organizado para celebrar la conquista de la Premier League en Inglaterra. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados en el incidente ocurrido en Liverpool esta noche, señaló la Arquidiócesis en un post publicado en su cuenta de X. La 16ª vigilia anual por la vida se celebró en la recién restaurada Catedral de Notre Dame de París la noche del pasado 21 de mayo, mientras el Parlamento francés continúa debatiendo una legislación que legislaría el suicidio asistido y la eutanasia. Organizado por los obispos de la región de Le France, la vigilia se realizó anualmente desde 2009. La edición de 2025, que reunió aproximadamente 2.000 fieles, se centró en el tema Constructores del Amor, vivamos la esperanza. El obispo católico de Makurdi en Nigeria, Monseñor Wilfred Chipka Anagabde, ha pedido a los fieles oraciones urgentes por la recuperación del padre Solomón Atongo, sacerdote que fue baleado el pasado 24 de mayo en la carrera conocida como la ruta más corta al infierno. Según informa la agencia vaticana Fides, el padre Atongo de la parroquia de San Juan de Cuasi de Jimba resultó gravemente herido tras ser atacado por hombres armados en la noche del sábado. Fides explica que desde hace 2 años, la carretera Makurdi-Naka en el estado de Benue se ha convertido en uno de los tramos más peligrosos de Nigeria. El sitio web oficial de la Santa Sede ha sido actualizado por primera vez desde su creación, en la década de 1990, presentando de manera destacada contenido multimedia y enlaces en línea a otras oficinas y ministerios del Vaticano. Una imagen de portada de un Papa León XIV saludando sobre un fondo azul claro sencillo ahora se encuentra en la mitad superior de la página principal renovada del sitio web de la Santa Sede, publicada a principios de esta semana. EWTN, la cadena de noticias católicas fundada por la Madre Angélica, está ofreciendo el ebook Los 7 dones del Espíritu Santo, una guía gratuita inspirada en la novena más antigua de la Iglesia y centrada en fortalecer la fe a través de la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este recurso busca ayudar a los creyentes a profundizar en su relación con Dios y abrirse a los dones del Espíritu: temor de Dios, piedad, fortaleza, ciencia, entendimiento, consejo y sabiduría. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis releemos la parábola del buen samaritano. El Señor la dirige a un hombre
que a pesar de conocer las Escrituras, considera la salvación como un derecho que le es debido, algo que se puede adquirir. La parábola le ayuda a cambiar de perspectiva y a pasar de centrarse en sí mismo a ser capaz de acoger a los otros, sintiéndose llamado a hacerse prójimo de los demás, sin importar quiénes sean, y no solo juzgar cercanas a las personas que lo aprecian. La parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola nos habla de compasión, de comprender que antes de ser creyentes debemos ser humanos. El texto nos pide reflexionar sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestra prisa, de nuestro proyecto de viaje. Nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargo del dolor del otro y gastar de lo nuestro volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular, a los grupos provenientes de España, México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Chile. Los animo a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión con los demás que Él tuvo con nosotros. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras del Santo Padre en la catequesis del pasado miércoles. Hacemos una pausa comercial y regresamos con la entrevista que Roberto Farril hará al Padre Alberto Anguiano sobre la relación entre los padres e hijos. Una pausa y volvemos, no se vaya. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más en El Pulso del Papa, servicios informativos de Ver y Creer. A continuación, Roberto Farril, en compañía del Padre Alberto Anguiano, hablarán sobre la relación entre los padres e hijos. Yo agradezco mucho que nos haya recibido, Padre Alberto. Al contrario, Roberto, gracias por tu presencia entre nosotros. Ya sabes que siempre es un gusto, esta es tu casa, y un saludo para toda la audiencia. Gracias, Padre Alberto. Que partimos de un punto pesimista, así como diciendo, o bueno, frío, ¿no? Está muy dañada, se fractura la relación entre los padres y los hijos. ¿De ahí podemos partir? Creo que sí. Tú mencionabas hace un momento que hay un problema de comunicación. Yo creo que esa es la mejor manera para referirnos a la relación interpersonal, a la relación entre humanos, entre personas humanas. Y qué curioso que haya problema de comunicación entre padres e hijos, sobre todo ahora que hablamos de una nueva era en la comunicación, porque creo que, según los historiadores, lo que hace la diferencia entre una etapa histórica y otra, pues es algo que es completamente disruptivo. Y yo creo que lo disruptivo en nuestra época es el uso de las tecnologías de comunicación. ¿Cómo puede entender nuestro público disruptivo? Lo disruptivo es algo que rompe la continuidad. Entonces, mientras que
podríamos decir hasta comienzos del siglo XX, estamos hablando de 1900, las personas se comunicaban todavía sin estos aparatos de telecomunicación, si no había teléfono, si no había televisión, pues entonces eso de alguna manera influye en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos sociales. Pero ¿qué pasa cuando se da esta revolución tecnológica en los medios de comunicación? Ya estamos en otra era. Entonces, la gran capacidad de las herramientas de comunicación de hoy han roto la comunicación entre las personas, ya no digamos los padres y los hijos. Así es en general. Yo creo que esto es no digamos una paradoja, es una contradicción. Podríamos decir con una frase, hoy hay muchos medios de comunicación, pero poca comunicación. Esto es algo constatable, observable, en el seno de la familia, ahí en la mesa, donde se generan muchos hábitos de relación familiar. Entonces, en torno a la mesa, ¿qué vemos ahora? Vemos cuando es el caso más afortunado, que está la familia entera en torno a la mesa, pero cada uno de ellos con su aparato celular. Entonces, esto nos pone en cuestión esta famosa era de la comunicación. Sí tenemos medios y hay muchos medios y claro, lo estamos viendo ahí en ese caso. Y entonces, por eso decía yo, es interesante que hablando de la relación interpersonal y concretamente de la relación entre padres y hijos, pues hablemos de la comunicación. Porque yo creo que si algo nos distingue entre el resto de los animales es que nosotros tenemos una capacidad de comunicación sofisticada. Sí. Y esa comunicación tiene que ver, sí, ciertamente con la palabra, pero no podemos olvidar que la comunicación empieza con un lenguaje no verbal. Claro. Y entonces nos tenemos que remontar a la temprana edad, donde la comunicación entre la madre, por ejemplo, y el bebé, o como me gusta decir a mí, entre la madre y su cachorro humano, es una comunicación no verbal. Es una comunicación que tiene que ver simplemente con la vista, que tiene que ver con la escucha de la voz de la madre, el sonido del niño y el contacto físico. Entonces, ahora los especialistas en el desarrollo infantil y en la educación, pues hacen la observación de cómo esta relación entre la madre y el hijo, por ejemplo, pues está erosionada, está fracturada, porque pues ahora podemos observar a las mamás, por ejemplo, alimentando a su cachorrito, dándole pecho, al mismo tiempo que están viendo su celular. Y eso sí les dan el pecho, si no es que les dan una mamila con un complemento alimenticio. Exactamente. Y decía precisamente un estudioso inglés, Donald Winnicott, un estudioso de la relación entre madre e hijo, un estudioso del maternaje, decía una frase que me llama mucho la atención, dice que un bebé no solamente espera ser alimentado, sino un bebé quiere ser alimentado, quiere que lo quieran alimentar. Entonces no basta que la mamá lo quiera alimentar, sino que efectivamente esté en cuerpo y alma haciendo el acto de alimentar. O sea, no es lo mismo la madre que alimenta a la nutricia. Exactamente. A falta de la madre, una mujer que le dé el pecho, no es lo mismo. Lo que va a satisfacer al bebé no es solamente tomar leche, sino que la madre lo quiera alimentar, que esté dispuesta a hacerlo. Y esto pues nos viene a dar una idea de qué somos nosotros. Somos animales, sí, y como todos los animales tenemos hambre, pero como dice bien la Escritura, no solamente tenemos hambre de pan, tenemos hambre de algo más. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con nuestros niños? ¿Qué es lo que va pasando pues con esta relación de comunicación que tiene que ser constructora de personalidad? Es decir, que debe de conducir, que debe educar
al crío, al niño que se está desarrollando? Pues que va a quedar abandonado prácticamente, y no precisamente porque haya voluntad de abandonarlo, pero definitivamente que los primeros 5 años en la vida de un ser humano son fundamentales para la construcción de la propia personalidad. Entonces, la relación, decía yo, entre el niño, sus cuidadores, papá y mamá, es una relación que tiene que ver, sí, con la comunicación, pero una comunicación que no es inicialmente verbal, sino es una comunicación que tiene que ver con el lenguaje corporal. Entonces, ahora, si esta comunicación tiene que ver con la vista, con el tacto, con el oído, pensemos qué tanto se cruzan nuestras miradas si ya estamos más habituados a ver las pantallas. También los hijos reclaman. Claro. A veces con justicia, a veces no. O sea, quiero decir, a veces con razón, a veces injustamente no. Y suelen quejarse y reclamar. Es que tú me dijiste, que tú me hiciste, tú me traumaste, tú hiciste de mí el monstruo que soy yo. Pero a veces con razón, porque el padre tiene alguna adicción, el padre es un adúltero, etc. La cosa está muy mal hoy con los padres y los hijos. Claro, siempre va a ser muy común que en las personas hay una huella de abandono. Es decir, el sentimiento de yo no fui suficientemente visto, atendido, considerado. Y entonces es ahí donde la persona se encuentra a medio camino. No estoy cerca de ti, tampoco estoy lejos de ti, pero tampoco estoy con alguien más. Y entonces en ese ubicarme en medio, pues lo que experimento es soledad. Y si para nosotros es tan importante la relación, esto que se llama el apego, entonces lo vamos a empezar a suplir. Y estas suplencias, estas sustituciones, pues son las adicciones. Porque entonces yo incluso en este intentar separarme de mis padres, a pesar de que mi relación con ellos no haya sido buena, luego voy a buscar reproducir ese patrón de relación que yo aprendí con ellos con otra persona. Y mi relación con esa otra persona también puede ser una relación muy tóxica. Puede ser una novia, un novio. Una novia, un novio. O el roommate, el roomie. Exacto. Entonces, esa relación va a ser tóxica, como es tóxica, por ejemplo, la adicción a sustancias. O como puede ser tóxico también la adicción a un comportamiento. Quienes, por ejemplo, compulsivamente empiezan a jugar, a apostar. Entonces, cuando tú pierdes la conciencia de realidad, ¿qué estás evidenciando? Que te sientes solo, que no sabes de ti mismo porque nunca se te validó, nunca tuviste reconocimiento. Y claro, para esto no se necesita mucha ciencia ni mucha psicología. Las canciones nos lo dicen, ¿no? O sea, las canciones hablan en su letra de una persona que está decepcionada por amor y entonces se entrega al alcohol, a la perdición, a los vicios, como se suele decir. Pero son manifestaciones del hambre que tenemos de una sana relación. Porque la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Sí, claro. Qué trauma, ¿no? Ese tipo está afectadísimo. Sí. O la chancla que tiro, alguno o los dos. Así es, sí. Padre Alberto, ¿qué hacer? Mira, te lo pregunto como teólogo y como psicólogo, ¿no? Yo creo que definitivamente tenemos que advertir que no podemos culpar a nadie de lo que somos, ¿no? Esto que tú decías, yo soy un monstruo porque, o como aquella canción, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Muy antigua, ¿verdad? Sí. Muchos, la joven audiencia no conocerá esa letra. Es que el diablo me pone tentaciones y yo soy santísimo, ¿no? Pero yo, pues, ¿qué puedo hacer? Pues yo caigo, ¿no? Entonces la culpa la tiene el diablo y la culpa... No, definitivamente tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Y creo que también hay herramientas que nos pueden ayudar
a ir conociéndonos mejor. Esto es muy importante, que yo me sepa conocer, porque si yo no fui espejeado, es decir, si mis padres, si mi entorno social nunca me devolvió una imagen positiva para que yo tuviera en más aprecio mi propia persona, pues entonces es momento que yo me conozca más allá de lo que los demás me pudieron haber dicho que yo soy. Entonces, cuidar mi propia persona significa autoconocerme. No por nada los griegos decían, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Y en este conocerse hay que también reconocer el hambre que tenemos de relación, pues sí, ciertamente con los demás, pero también con Dios. Y San Agustín decía, nada hay más adentro de mí mismo que el mismo Dios. Cuando yo voy a este ejercicio de autoconocimiento, voy también a constatar que tengo un hambre y una necesidad de no simplemente entretenerme. Esto que decíamos, no simplemente necesito que me den pan, necesito que me den leche, necesito que me quieran. Entonces tenemos hambre de relación, hay que ser honestos con eso y hay que dedicarle tiempo a eso. Hay que dedicarle tiempo a la relación entre nosotros. Muy recomendable entonces que en la casa pues estemos atentos a no dejarnos llevar por esta inercia en la que nos ponen los medios de comunicación, la tecnología de comunicación. Hoy redes sociales. Así es. ¿Y qué decirle a unos padres que están pasando por una situación en la que su hijo o su hija adolescente, así lo dicen, ¿no? Está en la aborrecencia. En la aborrecencia, sí. Y que están con en este proceso de reclamos, de rebeldía, de separación, de rompimiento. ¿Qué se debe hacer? Mira, hay algo que en psicoanálisis y en la psicología en general se llama la constancia objetal. La constancia objetal tiene que ver igual con los primeros aprendizajes que hacemos en la infancia. Hay un famoso juego, el cucutrás. El cucutrás es este juego donde el papá, la mamá se ocultan el rostro y le generan al niño un momento como de angustia. ¿Qué está pasando, no? Porque para el niño lo que no ve no existe. Y luego se descubre en el rostro y entonces el niño aprende que esa desaparición del rostro de papá, de mamá, es momentánea, pero que hay una constancia, papá, mamá están ahí. Y esto que tiene que ver con la constancia física del objeto, también debe llevarse al plano emocional. Papá, mamá están siempre conmigo, aun cuando yo me pueda distanciar. Entonces, saber tolerar los errores de los hijos, saberlos sobrellevar y estar siempre para ti y no manipular, ahora no te quiero porque no te portas bien, eso ayuda mucho. Pero se deben poner límites. Exactamente, me lo ganaste, Roberto, para allá iba. Exactamente. Es que se confunde el te quiero mucho con te dejo hacer lo que quieres. Te dejo hacer todo, no. Y llegar ebrio a las 5 o 6 de la madrugada porque te quiero mucho, ¿no? No, porque esta constancia objetal, siempre estoy aquí, no implica que tú no estés en un error. O sea, no implica el que yo no te haga ver que esto es un error. Pero para que yo te pueda hacer ver el error, la equivocación, y que tú la aceptes, necesita que exista esta comunicación emocional. Porque si no, yo voy a ver en el regaño un rechazo más. Entonces, primero es mantener esta conexión, esta empatía, y sobre esa confianza, entonces sí, hacer ver y hacer reconocer que es preciso ubicarse en la realidad. Y entonces, la realidad que nos dice, pues que somos limitados, no estás en las pantallas.
Estás en la realidad. Este es tu mundo real. Este es tu mundo real. Y no estás viendo a un personaje en TikTok. Se trata de ti. Se trata de ti, exactamente. Y entonces todas estas escenas violentas en donde estos personajes se destruyen y luego se reconstruyen, no es real. No es real. No es real. Lo real es que tú, al paso del tiempo, te vas a ir también degenerando definitivamente. Pero para que eso no suceda acelerada y trágicamente, pues debes de poner cuidado. Pues Padre Alberto, muchas gracias. No, al contrario, Roberto. A ver, una cosita más, así en un minuto. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, es difícil decirlo, pero creo que, lo repito, creo que el panorama no es muy halagador. El panorama no es muy halagador, sobre todo cuando vemos la descomposición social. Esta descomposición social es reflejo de nuestros tempranos aprendizajes en casa. Ajá. Entonces, no podemos simplemente sentirnos víctimas de una sociedad donde reina la corrupción, la inseguridad. Esto lo hemos generado desde nuestra temprana relación. Desde ahí viene todo. Entonces, por eso digo, aunque el panorama no es muy halagador, ¿qué queda ante esta situación? Pues no deprimirse, no tener una mirada pesimista, sino más bien una mirada responsable, es decir, tenemos que hacer algo. Y conocerse a sí mismo. Así es, porque de ese autoconocimiento va a surgir una capacidad de autocontrol que te lleve a ubicarte en tu realidad sin pretender entonces un placer a ultranza que te va a llevar a destruirte a ti y atropellar la relación con los demás. Nuevamente, gracias, Padre Alberto. Al contrario, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias al Padre Alberto Anguiano y a Roberto Farril por hablarnos de este tema. Hacemos una pausa y continuamos con más en El Pulso del Papa, servicios informativos de Ver y Creer. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y regresamos, queridos amigos, para presentarle una nota. Honrarás a tu padre y madre. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. La observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales frutos temporales de paz y prosperidad, y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de su vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Ahora ya usted ya sabe más del mandamiento de honrarás a tu padre y madre. Ahora escuchemos lo acontecido en América y México.
La Arquidiócesis Primada de México emitió un enérgico llamado a la atención sobre la situación que enfrenta la infancia en el país, advirtiendo que la creciente inseguridad y violencia son reflejo de una sociedad que ha descuidado el bienestar de sus niños. En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis señala que actualmente existe el problema de la grave inseguridad y violencia, porque hemos descuidado la construcción de un entorno más justo y humano para la infancia. El obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, aseguró que esa paz del corazón que todos deseamos no se puede obtener nunca total y estable sin Dios. Ojo, nunca la podemos alcanzar totalmente sin Dios, no la podemos alcanzar fuera de Él, reiteró el prelado en la homilía de la misa que celebró el 25 de mayo en la Catedral de Cuernavaca antes de que iniciara la caminata por la paz. Alrededor de 17,000 personas participaron el sábado 24 de mayo en la 11ª Caminata por la Paz en Cuernavaca, en el estado de Morelos, encabezados por el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro. Los participantes partieron aproximadamente a las 9 de la mañana del santuario de Tlatenango hacia la Catedral de Cuernavaca. Durante el recorrido, Monseñor Castro Castro tuvo un emotivo encuentro con un grupo de madres buscadoras, como se conoce a las mujeres que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos, muchas veces con poca o ninguna ayuda de las autoridades civiles. En la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el 21 de mayo un jubileo interreligioso musical que contó con la participación de católicos, judíos, anglicanos, musulmanes, evangélicos y representantes de la fe Krishna, con la intención de promover la paz. El acto fue inaugurado por Monseñor Efraín Hernández, canónigo de la Basílica, quien subrayó que este jubileo tenía como propósito reafirmar por medio de la música que las religiones tienen el don y la tarea de llevar esperanza, mismo que advirtió, nadie tiene derecho de quitar, amenazar o manipular a su antojo. La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que ordena a la Iglesia Católica entregar información de todos los sacerdotes vivos y fallecidos que hayan estado involucrados o no en denuncias de abusos sexuales contra menores. Según en un comunicado de la Corte, se trata de la sentencia SU 184/25, que responde a las demandas presentadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes aseguran que la diócesis e instituciones religiosas a las que solicitaron información no contestaron las peticiones o la hicieron de forma incompleta. El arzobispo de Santa Cruz, Bolivia, llamó a la comunidad a tener la esperanza puesta en Dios ante los momentos de tensión que vive el país, que atraviesa un tiempo de grave crisis económica y de confrontación política. En su homilía dominical, Monseñor René Leugui Cesarí hizo referencia a los aumentos de precios y la falta de respuesta por parte de las autoridades. En el último tiempo, la persistente escasez de reservas en dólares en Bolivia provocó el desabastecimiento de combustible, agravado por un paro de transportistas que impidió su distribución. Al conocerse la intención del Gobierno Nacional de Chile de presentar un proyecto para legalizar el aborto en el país, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado titulado "Que toda vida humana sea acogida y cuidada sin excepción", tal como lo habían expresado en una declaración publicada en junio de 2024, cuando el presidente Boric anunció que presentaría un proyecto de ley de aborto. La Iglesia Católica en Chile hoy vuelve a lamentar profundamente estas iniciativas que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana, afirma la Conferencia Episcopal de Chile. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York en los Estados Unidos, fue nombrado medallista Canterbury
2025 por el Fondo Becket, un premio que reconoce su compromiso de toda la vida con la libertad religiosa. El purpurado, dijo el presidente de Becket, Mark Rins, en un comunicado, ha sido una figura destacada en la lucha por la libertad religiosa, no solo para los católicos, sino para las personas de todas las religiones. El liderazgo del cardenal Dolan en el ámbito público ha moldeado la conciencia nacional sobre la libertad religiosa y ha fortalecido la determinación de quienes lo defienden, añadió. Un centro educativo católico de Oklahoma City ya no podrá convertirse en la primera escuela religiosa charter de Estados Unidos, debido a que la Corte Suprema se negó a tomar una decisión, dejando intacto el fallo de un tribunal inferior que prohíbe a la institución católica acceder a fondos estatales. Una escuela charter es una institución con financiación pública y matrícula gratuita. Asimismo, sus administradores aceptan un nivel mayor de rendición de cuentas a cambio de más autonomía. Ni la lluvia ni el frío impidieron que miles de personas participen de las celebraciones de la Virgen del Cisne en Cuenca, Ecuador, del 19 al 25 de mayo. Festejos que se realizan cada 2 años cuando la imagen mariana llega desde su santuario en Loja, donde surgió la advocación a finales del siglo XVI. Según señala una nota de Radio Católica Cuenca enviada a Así Prensa, la Churonita del Cisne, como también se conoce cariñosamente a la imagen, llegó a esa ciudad ecuatoriana el lunes 19, en concreto al Parque de la República, desde donde fue trasladada a la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. Estas fueron las noticias de América y México. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del Pulso del Papa, servicios informativos de Ver y Creer. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces Marisa O'Farrill y Miguel Mejía. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presentó El Pulso del Papa.